La Antártida es el lugar más remoto y misterioso de la Tierra. Desde el espacio parece un inmenso desierto blanco, pero bajo esa capa de hielo se esconde un mundo que muy pocas personas han visto. Con más de 14 millones de kilómetros cuadrados, este continente guarda cerca del 90% del hielo del planeta. Durante siglos, los mapas mostraban una enorme tierra desconocida en el extremo sur. Los exploradores hablaban de tormentas imposibles, montañas de hielo gigantes y un frío capaz de destruir barcos y expediciones enteras. La Antártida se convirtió en un lugar rodeado de leyendas, donde la realidad y el misterio empezaron a mezclarse. Mucho antes de que la Antártida apareciera en los mapas modernos, ya existía en la imaginación de la humanidad. Durante siglos, filósofos y cartógrafos estaban convencidos de que, en el extremo sur del planeta, debía esconderse una inmensa masa de tierra desconocida. La llamaban Terra Australis Incognita, un continente que, según ellos, equilibraría el peso de las tierras del hemisferio norte. Era una teoría nacida de la lógica, no de la evidencia. Nadie la había visto, nadie había sobrevivido para describirla y ningún barco había regresado con pruebas definitivas. Aún así, aquella idea despertó una obsesión que impulsó algunas de las expediciones más peligrosas de la historia. A finales del siglo XVIII, el océano que rodea la Antártida era considerado un territorio casi imposible de atravesar. El frío congelaba las velas, enormes bloques de hielo aparecían entre la niebla y las tormentas, podían hundir un barco en pocos minutos. Pese a todo, los exploradores siguieron avanzando hacia el sur. Uno de los nombres más importantes fue James Cook. En 1773 se convirtió en el primer navegante conocido en cruzar el Círculo Polar Antártico. Recorrió miles de kilómetros entre el hielo, pero nunca logró desembarcar. El continente permanecía oculto tras una barrera helada que parecía infranqueable. Cook regresó convencido de que aquella tierra existía, aunque también creyó que sería casi imposible alcanzarla. Sus relatos aumentaron todavía más el misterio y motivaron nuevas expediciones durante las décadas siguientes. En 1820 llegó el momento que cambió la historia. Distintos exploradores avistaron por primera vez la costa de la Antártida. Después de siglos de teorías, el continente perdido era una realidad. Pero la conquista más famosa aún estaba por llegar: la carrera hacia el Polo Sur. 2 expediciones, 2 estrategias y un único objetivo. El noruego Roald Amundsen preparó una misión extremadamente cuidadosa, utilizando perros y una ruta bien estudiada. El británico Robert Falcon Scott eligió un camino diferente y mucho más difícil. El 14 de diciembre de 1911, Amundsen alcanzó el Polo Sur y se convirtió en el primer ser humano en llegar a ese punto del planeta. Semanas después, llegó Scott, encontrando la bandera noruega ya clavada sobre el hielo. La verdadera tragedia ocurrió durante el regreso. Scott y todos los miembros de su expedición murieron atrapados por el frío extremo, el agotamiento y la falta de alimentos. Sus diarios, encontrados meses después, narraban los últimos días de una de las expediciones más dramáticas de la historia. Desde entonces, la Antártida dejó de ser únicamente un territorio desconocido. Se convirtió en un lugar asociado al sacrificio, la supervivencia y los grandes misterios del planeta. Mientras el mundo intentaba recuperarse de la Segunda Guerra Mundial, una nueva operación comenzó en el lugar más inhóspito del planeta. No ocurrió en Europa ni en el Pacífico, sino en la Antártida. Y hasta hoy, esa misión sigue siendo el origen de algunas de las teorías más famosas sobre el continente helado. Corría el año 1946. La guerra había terminado apenas un año antes, pero Estados Unidos seguía movilizando un enorme poder militar. En diciembre de ese año, la Marina estadounidense lanzó una expedición llamada Operación High Jump, oficialmente conocida como United States Navy Antarctic Development Program. Nunca antes una misión tan grande había sido enviada a la Antártida. Los números impresionaban incluso para la época. Más de 4.700 militares y científicos, 13 barcos, un portaaviones, submarinos, rompehielos y más de 30 aeronaves preparadas para volar sobre uno de los lugares más peligrosos de la Tierra. La explicación oficial era aparentemente sencilla.
estudiar las condiciones polares, probar equipos militares en temperaturas extremas y entrenar tropas para posibles operaciones en regiones heladas. La experiencia de la guerra había demostrado que el Ártico y la Antártida podían convertirse en escenarios estratégicos durante un futuro conflicto. Pero muchas personas comenzaron a hacerse una pregunta. ¿Era realmente solo un entrenamiento? Durante la operación, los aviones fotografiaron miles de kilómetros del continente. Se cartografiaron montañas, glaciares y enormes extensiones que jamás habían sido observadas desde el aire. Era uno de los proyectos de exploración más ambiciosos del siglo XX. La misión debía durar alrededor de 8 meses. Sin embargo, terminó antes de lo previsto. Ese detalle fue suficiente para que aparecieran las primeras especulaciones. El hombre al mando era el famoso explorador Richard Evelyn Byrd. Mucho antes de High Jump, Byrd ya era considerado un héroe nacional. Había sobrevolado el Polo Norte, liderado varias expediciones polares y pasado meses viviendo completamente aislado en el hielo. Su experiencia hacía pensar que nadie conocía mejor la Antártida. Tras regresar de High Jump, Byrd concedió varias entrevistas. En una de ellas habló de la importancia estratégica del continente y advirtió que en el futuro Estados Unidos debía prepararse para amenazas que podían llegar desde regiones polares. Aquellas declaraciones eran sobre aviación y estrategia militar, pero con el paso de los años fueron reinterpretadas por autores y programas de televisión como si escondieran un mensaje secreto, y ahí nació la leyenda. Una de las teorías más populares afirma que la Alemania nazi construyó una base secreta en la Antártida antes del final de la Segunda Guerra Mundial. La historia parte de un hecho real. Entre 1938 y 1939, Alemania realizó una expedición al territorio llamado Neuschwabenland, una región de la Antártida Oriental. El objetivo documentado era explorar la zona y estudiar posibles áreas para la caza de ballenas y futuras investigaciones. Eso ocurrió realmente. Lo que no está demostrado es la parte que convirtió esta expedición en un mito. La idea de que allí se construyó una enorme ciudad subterránea donde escaparon altos mandos nazis y tecnología secreta. Según la teoría, High Jump habría sido enviada para encontrar y destruir esa base. Durante décadas aparecieron libros, documentales y supuestos testimonios que hablaban de túneles bajo el hielo, hangares ocultos e incluso laboratorios secretos. Sin embargo, hasta hoy no existe evidencia arqueológica o documental que confirme la existencia de una base nazi permanente en la Antártida. Los historiadores coinciden en que la expedición alemana existió, pero las historias sobre ciudades ocultas pertenecen al terreno de las teorías conspirativas. La operación enfrentó problemas muy reales. El clima extremo destruyó aeronaves. Varias misiones tuvieron que cancelarse debido a tormentas de nieve y vientos que superaban los 150 kilómetros por hora. Un hidroavión se estrelló durante un vuelo de reconocimiento y murieron varios miembros de la expedición. El hielo dañó embarcaciones y dificultó enormemente la logística. Todo esto está documentado en informes oficiales. La Antártida demostró que era un enemigo mucho más peligroso que cualquier ejército. Décadas después, apareció otra historia todavía más extraordinaria. Algunos autores aseguraban que los pilotos estadounidenses habían visto objetos voladores capaces de moverse a velocidades imposibles. Según esas versiones, High Jump habría sido derrotada por una tecnología desconocida. Estas afirmaciones se hicieron populares en libros y programas sobre ovnis, pero nunca aparecieron en los informes militares originales. No existen documentos oficiales que describan un enfrentamiento de ese tipo. La mayoría de investigadores considera que estos relatos surgieron muchos años después, mezclando hechos históricos con ficción. Porque High Jump fue una operación enorme, realizada en un continente casi inaccesible, y durante los primeros años de la Guerra Fría, muchos documentos militares permanecieron clasificados durante años, algo habitual en operaciones de esa época. Esa falta de información alimentó la imaginación de miles de personas.
La realidad es que conocemos buena parte de los objetivos científicos y militares de High Jump, pero también es cierto que la Antártida sigue siendo uno de los lugares menos explorados del planeta. Y cuando existen espacios desconocidos, nacen las leyendas. Imagina un continente donde decenas de países tienen bases permanentes, pero donde la mayoría de las personas nunca podrá entrar. Un lugar sin ciudades, sin carreteras y sin población permanente, donde científicos viven meses completamente aislados del resto del mundo. La Antártida parece un enorme desierto blanco. Sin embargo, repartidas entre el hielo, existen estaciones de investigación pertenecientes a Estados Unidos, Rusia, China, Argentina, Chile, Australia, Reino Unido y muchos otros países. La pregunta es inevitable. ¿Qué hacen realmente allí? Oficialmente, estas bases estudian el clima, el hielo, la atmósfera, los océanos y el espacio. Gracias a ellas conocemos cómo cambia el planeta, cómo evolucionan los glaciares y cómo era la Tierra hace cientos de miles de años. Pero el aislamiento de estas instalaciones ha alimentado durante décadas innumerables historias, porque muchas están situadas en lugares donde no existe absolutamente nada alrededor durante cientos de kilómetros. La base más grande de la Antártida es McMurdo, administrada por Estados Unidos. A diferencia de la imagen que muchos imaginan, McMurdo funciona casi como una pequeña ciudad. Tiene dormitorios, hospitales, laboratorios, almacenes, cafeterías, una central eléctrica e incluso un pequeño puerto cuando el hielo lo permite. Durante el verano austral, pueden vivir allí más de 1000 personas. Desde esta base parten expediciones hacia algunos de los lugares más remotos del continente, y precisamente por su tamaño comenzaron las teorías de que escondería instalaciones subterráneas mucho más grandes de lo que muestran las fotografías. Hasta hoy, no existe evidencia pública que demuestre la existencia de una base secreta bajo McMurdo. Si existe una base que realmente parece sacada de una película, esa es Vostok, operada por Rusia. Está situada sobre uno de los lugares más fríos jamás registrados en la Tierra. Allí se midió una temperatura cercana a 89 grados Celsius. Bajo la base existe un descubrimiento extraordinario: el lago Vostok, un lago gigantesco enterrado bajo casi 4 kilómetros de hielo, completamente aislado del mundo exterior durante cientos de miles de años. Los científicos perforaron lentamente el hielo para evitar contaminar ese ecosistema único. El hallazgo alimentó nuevas teorías. ¿Podría existir vida completamente diferente bajo el hielo? La ciencia cree que podrían sobrevivir microorganismos adaptados a condiciones extremas, pero no existen pruebas de criaturas gigantes o civilizaciones ocultas. Entre todas las estaciones, una destaca por una razón diferente. La base franco-italiana Concordia permanece aislada durante meses sin posibilidad de recibir ayuda debido al invierno antártico. Durante ese periodo, la oscuridad puede durar semanas y las temperaturas hacen imposible cualquier rescate aéreo. Los investigadores comparan vivir allí con una misión a Marte. Se estudia cómo reacciona el cuerpo humano al aislamiento extremo. La falta de luz y el confinamiento no es un secreto militar, pero demuestra hasta qué punto la Antártida sirve como laboratorio para investigaciones únicas. Aquí comienza uno de los mayores misterios. Diversos radares utilizados para estudiar el hielo han descubierto enormes cavidades naturales, ríos subglaciales y montañas enterradas. Eso es completamente real. Las imágenes de radar muestran un paisaje gigantesco escondido bajo kilómetros de hielo. A partir de esos descubrimientos surgieron historias sobre túneles artificiales conectando bases secretas. Sin embargo, los científicos explican que la mayoría de estas cavidades fueron creadas por procesos naturales relacionados con el movimiento del hielo y el agua. Hasta ahora, ninguna investigación ha demostrado una red de túneles construida por seres humanos. Internet está lleno de imágenes satelitales donde algunas personas creen identificar puertas gigantes, pirámides y entradas a bases secretas. Muchas de esas imágenes corresponden simplemente a montañas parcialmente cubiertas por nieve, formaciones rocosas o efectos de iluminación en fotografías satelitales.
Otras provienen de recreaciones digitales compartidas como si fueran fotografías reales. Eso no significa que todo el continente esté completamente explorado. De hecho, enormes regiones continúan siendo muy difíciles de estudiar debido al grosor del hielo y a las condiciones climáticas. Pero una cosa es que existan zonas poco exploradas y otra muy distinta, afirmar que contienen instalaciones secretas confirmadas. La respuesta tiene mucho menos misterio y quizá mucha más importancia. La Antártida permite estudiar el cambio climático, el nivel del mar, meteoritos, astronomía y la historia del planeta atrapada en el hielo. Los núcleos de hielo contienen burbujas de aire de hace cientos de miles de años, como si fueran una cápsula del tiempo. Cada perforación revela información sobre antiguas eras glaciales y cambios en la atmósfera terrestre. Es uno de los archivos naturales más valiosos del mundo. Durante décadas, la mayoría de las personas imaginó la Antártida como una gigantesca capa de hielo completamente sólida, un continente congelado donde nada podía existir bajo la superficie. Pero cuanto más avanzó la tecnología, más increíble se volvió la realidad. Los científicos descubrieron que el hielo antártico no es una simple montaña congelada. Debajo de él existe un mundo completamente diferente: ríos, lagos, volcanes, montañas, valles e incluso ecosistemas que permanecieron aislados durante cientos de miles e incluso millones de años. La pregunta ya no era ¿qué había sobre el hielo? La pregunta pasó a ser ¿qué está escondido debajo? En la década de 1990, utilizando radares capaces de atravesar el hielo, los investigadores detectaron algo imposible. Bajo la estación rusa Vostok, apareció una superficie completamente plana y líquida. Era un lago gigantesco. El lago Vostok tiene aproximadamente 250 kilómetros de largo y más de 50 kilómetros de ancho. Es uno de los lagos más grandes del planeta, pero nadie puede verlo directamente porque está enterrado bajo casi 4.000 metros de hielo. Durante muchísimo tiempo, permaneció completamente aislado de la atmósfera terrestre. Imagina un lugar donde el agua no ha tenido contacto con el aire moderno durante cientos de miles de años. Es como abrir una cápsula del tiempo natural. Los científicos tardaron años en perforar el hielo porque un pequeño error podía contaminar ese ecosistema para siempre. Cuando finalmente obtuvieron muestras, ocurrió algo extraordinario. Encontraron señales de microorganismos capaces de vivir en condiciones extremas. Estos organismos sobreviven sin luz solar, con enormes presiones y temperaturas cercanas al punto de congelación. No eran monstruos ni criaturas gigantes. Eran formas de vida microscópicas conocidas como extremófilos, organismos que pueden vivir donde casi ninguna otra especie podría hacerlo. Este descubrimiento cambió la biología para siempre. Porque si la vida puede existir bajo kilómetros de hielo en la Tierra, también podría existir bajo el hielo de otros mundos. Las lunas Europa, de Júpiter, y Encélado, de Saturno, están cubiertas por hielo. Bajo ese hielo existen océanos líquidos. Los investigadores utilizan la Antártida como un laboratorio natural para entender cómo buscar vida fuera de nuestro planeta. Cada descubrimiento bajo el hielo antártico ayuda a diseñar futuras misiones espaciales. Es increíble pensar que el continente más frío de la Tierra podría ayudarnos a responder una de las preguntas más importantes de la humanidad. ¿Estamos solos en el universo? Pocas personas saben que la Antártida también tiene volcanes, y algunos siguen activos. El más famoso es el Monte Erebus, situado en la isla Ross. Su cráter contiene uno de los pocos lagos permanentes de lava del planeta. Mientras alrededor todo está cubierto por nieve y hielo, en su interior la roca fundida permanece en constante movimiento. Pero Erebus no es el único. Los estudios geológicos identificaron más de 100 volcanes bajo el hielo de la Antártida Occidental. Muchos están dormidos. Algunos podrían seguir teniendo actividad geotérmica. Aquí aparece otro dato sorprendente. El hielo no se derrite únicamente por la temperatura del aire. En algunas regiones también recibe calor desde abajo. La actividad geotérmica puede crear agua líquida bajo enormes capas de hielo, formando ríos y lagos invisibles desde la superficie.
Esto ayuda a explicar por qué ciertas zonas del continente se comportan de forma muy diferente a otras. La Antártida no es una única masa uniforme, es un continente extremadamente complejo. Los satélites y radares revelaron algo aún más inesperado. Existen cientos de ríos subglaciales. El agua fluye lentamente bajo el hielo durante cientos de kilómetros. Estos ríos conectan lagos ocultos formando una red gigantesca completamente invisible desde el exterior. Es como un segundo continente escondido bajo el primero. Los científicos todavía están intentando comprender cómo funciona este sistema. Bajo el hielo también existe una enorme cordillera. Se llama Montañas Gamburtsev. Tienen picos comparables a los Alpes europeos. Lo sorprendente es que nadie las vio directamente durante miles de años. Fueron descubiertas mediante radares que atravesaban kilómetros de hielo. ¿Cómo puede una cordillera completa desaparecer? La respuesta es sencilla. Quedó enterrada por capas de hielo acumuladas durante millones de años. Quizá el mayor tesoro científico de la Antártida no sea un lago ni un volcán. Está dentro del hielo. Cada cilindro de hielo extraído contiene pequeñas burbujas de aire atrapadas hace miles de años. Son muestras auténticas de la atmósfera del pasado. Gracias a ellas sabemos cómo cambiaron el dióxido de carbono, la temperatura y el clima durante cientos de miles de años. Es como leer la historia de la Tierra página por página. A pesar de todos estos avances, gran parte del interior de la Antártida sigue siendo muy difícil de estudiar. El hielo alcanza espesores superiores a 4 kilómetros. Las tormentas pueden impedir investigaciones durante semanas, y muchas zonas solo han sido observadas mediante satélites. Eso significa que todavía quedan preguntas abiertas, no necesariamente secretos ocultos por gobiernos, sino secretos que la propia naturaleza aún no ha revelado. Después de recorrer los misterios de la Antártida, descubrir lagos ocultos, volcanes bajo el hielo y expediciones militares que alimentaron décadas de teorías, llegamos a la pregunta más importante de todas. ¿Por qué la Antártida es diferente a cualquier otro lugar del planeta? Existe un detalle que muy pocas personas conocen. Ningún continente del mundo está gobernado como la Antártida. No tiene presidente, no tiene población permanente y oficialmente ningún país puede apropiarse completamente de ella. Es el único continente administrado mediante un acuerdo internacional firmado por decenas de naciones. Pero, ¿por qué? En 1959, 12 países firmaron un documento que cambiaría el futuro del continente. Ese acuerdo recibió el nombre de Tratado Antártico. Su objetivo oficial era muy claro. La Antártida solo podría utilizarse para fines pacíficos y científicos. Quedaban prohibidas las pruebas nucleares, las explosiones militares y el almacenamiento de residuos radiactivos. En plena Guerra Fría, cuando Estados Unidos y la Unión Soviética competían por dominar el mundo, ambos aceptaron cooperar en el continente más remoto del planeta. Era algo extraordinario. Con el paso del tiempo, muchos más países se unieron al tratado, convirtiendo la Antártida en un símbolo de cooperación científica internacional. Pero también apareció una nueva pregunta. ¿Por qué tantas potencias estaban interesadas en proteger un lugar aparentemente vacío? Bajo el hielo podría existir una enorme cantidad de recursos naturales. Diversos estudios geológicos indican que la Antártida podría contener carbón, hierro, cobre, gas natural, petróleo y minerales estratégicos. Sin embargo, existe un problema enorme. Extraer esos recursos sería extremadamente difícil, costoso y con un enorme impacto ambiental. Por eso, en 1991 se firmó otro acuerdo conocido como Protocolo de Madrid. Este documento prohibió la explotación minera en la Antártida con fines comerciales. La prioridad pasó a ser proteger el ecosistema. Es una decisión casi única en el planeta. Mientras muchos territorios son explotados económicamente, la Antártida quedó reservada para la investigación. Aquí aparece uno de los grandes debates. El cambio climático está transformando algunas zonas del continente. Los científicos observan el comportamiento de los glaciares, las plataformas de hielo y la temperatura del océano. Si en el futuro, la tecnología hace más fácil acceder a recursos naturales, algunos expertos creen que aumentará la presión internacional sobre la Antártida.
Otros defienden que debe permanecer protegida para siempre. Todavía no existe una respuesta definitiva. A pesar de todos los descubrimientos, la Antártida sigue guardando enigmas fascinantes. Está el fenómeno de Blood Falls, una cascada de color rojo intenso que durante años parecía inexplicable. Hoy sabemos que ese color proviene de agua extremadamente salada, rica en hierro, que se oxida al entrar en contacto con el aire. También existen enormes cuevas de hielo azul, montañas enterradas y regiones que todavía apenas han sido exploradas por seres humanos. Cada expedición encuentra nuevos datos y cada respuesta genera nuevas preguntas. En Internet circulan miles de imágenes que aseguran mostrar pirámides gigantes, puertas secretas o ciudades ocultas. Muchas de ellas son fotografías reales de formaciones naturales, interpretadas fuera de contexto, otras son imágenes editadas o recreaciones digitales. La Antártida se convirtió en el escenario perfecto para las teorías porque muy pocas personas pueden comprobar personalmente qué hay allí. Cuando un lugar es tan inaccesible, la imaginación llena los espacios vacíos, pero distinguir entre evidencia y especulación es parte del verdadero misterio. Más del continente ha sido cartografiado por satélite, pero enormes áreas continúan siendo extremadamente difíciles de investigar sobre el terreno. El hielo se mueve constantemente. Las tormentas pueden durar días, y durante el invierno austral, la oscuridad cubre muchas regiones durante meses. Eso significa que la exploración continúa. La Antártida no ha revelado todos sus secretos y probablemente no lo hará durante mucho tiempo. La Antártida representa dos mundos al mismo tiempo. Por un lado, es uno de los laboratorios científicos más importantes del planeta, donde se estudia el pasado, el presente y el futuro de la Tierra. Por otro, sigue siendo un lugar rodeado de historias, expediciones, documentos históricos y teorías que alimentan la curiosidad de millones de personas. Quizá el mayor secreto de la Antártida no sea una base oculta ni una civilización perdida. Quizá sea el simple hecho de que todavía conocemos muy poco sobre el lugar más extremo de nuestro propio planeta. Y eso es lo que la convierte en uno de los lugares más fascinantes de la historia. Hemos viajado hasta el lugar más frío, aislado y misterioso de la Tierra. Descubrimos cómo nació la leyenda de la Antártida, conocimos expediciones históricas, exploramos lagos ocultos bajo kilómetros de hielo y vimos cómo la ciencia intenta responder preguntas que hace solo unas décadas parecían imposibles. Pero la Antártida sigue siendo un territorio lleno de incógnitas. Cada nueva expedición descubre algo diferente y demuestra que todavía queda muchísimo por aprender sobre nuestro propio planeta. Ahora quiero saber tu opinión. ¿Crees que la Antártida solo guarda secretos científicos o piensas que todavía existen misterios que el mundo no ha descubierto? Si este documental te ha gustado, deja un like, suscríbete a Creer en Acción y activa la campana para no perderte los próximos documentales sobre los mayores misterios del mundo. Escribe en los comentarios qué tema quieres ver después. El proyecto MK Ultra, Chernóbil, el Triángulo de las Bermudas o los Illuminati. Gracias por acompañarnos. Y nos vemos en el próximo documental.